Bien, chicos de segundo semestre, vamos a revisar la descarga de la aplicación que les había comentado, una aplicación que nos va a permitir entender mejor la elaboración de los algoritmos y los diagramas de flujo y ver cómo su aplicación nos permite tener resultados muy precisos, sobre todo cuando estamos hablando de algoritmos cuantitativos. Ya vimos que para emplear números, cantidades, etcétera, ¿no? Entonces, realizar una serie de operaciones con estos números y estas cantidades a través de los algoritmos y del diagrama de flujo. Entonces, es una aplicación muy práctica. eh, Ignoro si la podemos descargar en el celular, pero es cuestión que ustedes investiguen. Al parecer solamente se puede hacer en la computadora, pero es una aplicación muy ligera, es un software libre, como ya habíamos estudiado anteriormente. Lo pueden descargar en cualquier computadora, en cualquier momento y ponerse a practicar. Este es un acercamiento bastante objetivo al tema de la programación en computadoras, porque a través de esta programación, de estos lenguajes de programación, la elaboración de algoritmos y diagramas de flujo, es como se van construyendo las aplicaciones para nuestros dispositivos, el celular, la computadora, la tablet, todas esas aplicaciones que nosotros utilizamos en un momento determinado se construyeron, se elaboraron a partir de algoritmos y diagramas de flujo. Entonces vamos a compartir la pantalla para que vean esta aplicación. Aquí la tenemos. Ya estamos en la página. Ustedes pueden buscarlo en Google como PSEInt y les va a aparecer ahí una serie de opciones. Si no, en la descripción del video yo les dejo este link para que ustedes puedan revisarlo y ver el contenido. Aquí nos dice cómo podemos descargarlo, en qué tipo de dispositivos, en qué tipo de sistemas operativos. Entonces tenemos aquí la opción para descargar. Eh, lo vamos a hacer aquí para Windows. Consideren que este es un software libre, un software que se distribuye a través de Internet sin tener que pedirles un pago, una cooperación. Aunque como son organizaciones pues que lo que buscan es distribuir todos estos contenidos, pues muchas veces requieren de ciertos apoyos y hay quien tiene esa posibilidad, pues puede hacerlo de manera libre. Entonces aquí estamos haciendo la instalación. Tenemos ya la aplicación y vamos a cambiar el formato para compartir pantalla para que puedan ustedes ver todo lo que sucede. Entonces aquí tenemos la ventanita que me dice que ya se instaló. Fue algo realmente muy rápido. Vamos a dar siguiente para ejecutar la aplicación y que podamos visualizarla. Vamos a minimizar el explorador y aquí tenemos, ¿sí? Me preguntan qué opción. Vamos a utilizar la primera con perfiles precargados. Mm, Vamos a utilizar la opción 3. No vamos a seleccionar ningún perfil de ninguna institución. Entonces,
Aquí tenemos nuestra aplicación. Fíjense qué bonita. Vamos a desplegar aquí nuestra lupa para mostrarles los elementos que tenemos en nuestra aplicación. Como toda aplicación tiene su logotipo, su identificación, tiene un menú de herramientas agrupados como archivo, editar, configurar, ejecutar y ayuda. Y después tenemos las herramientas gráficas aquí ya, los iconos, que son los que nos van a permitir ir realizando precisamente la elaboración de nuestro algoritmo. Bien, cuando vamos a iniciar nosotros un algoritmo, siempre va a aparecer una pestañita aquí sin título, ¿sí? Entonces, vamos a ir modificando esta pestañita conforme nosotros vayamos modificando el algoritmo. Entonces, siempre el primer paso, que nosotros lo tenemos, si vemos los ejemplos de la página 83, pues es el de inicio. Entonces, ahí en donde dice algoritmo sin título, vamos a ponerle nuevamente aquí en el algoritmo, donde dice sin título, lo que vamos a hacer nosotros es ponerle precisamente un título. Solamente damos clic y una vez que está seleccionada esta opción, donde dice la palabra sin título, nos indica que podemos utilizar una sola palabra. Por eso están unidas estas dos palabras por un guión, formándolas como una sola. No puedo utilizar espacios, tiene que ser una sola palabra. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, el ejemplo de la página 83, que es la primera, dice algoritmo para calcular la suma de dos números. Entonces ya nos está sugiriendo un nombre para ese algoritmo. Vamos a irlo elaborando. Entonces le vamos a poner suma dos números. Puedo ponerlo de corrido o puedo utilizar guión bajo. Por ejemplo, suma dos números. Voy a evitar utilizar acentos para que no me vaya a generar algún error. Vamos a escribirlo así, aunque sabemos que sería equivocado no utilizarlos, pero en este caso vamos a dejarlo así para no generar algún error con el algoritmo. Bien, entonces el siguiente paso para la suma de dos números me va indicando aquí en la página 83, dice leer A y leer B. Vamos a reducir el zoom y fíjense bien, aquí en el lateral de la derecha tengo ya los diferentes comandos que yo voy a utilizar. En este caso, para asignar esos dos números, lo que es el número A y el número B, tengo un comando que se llama asignar, ¿sí? Perdón, leer. Vamos a leer A y leer B. Entonces, aquí donde yo me encuentro en el paso 2, voy a seleccionar simplemente esta opción, leer, ¿sí? Y aquí dice lista de variables. Voy a dar clic ahí en lista de variables y ahora voy a escribir las variables que van a almacenar esos dos números. En este caso va a ser la letra A, voy a usar una coma y B. Y damos un enter, ¿sí? Pudiera haberlo hecho por separado, por ejemplo, escribir solo A y después escribir nuevamente la opción leer. Puedo seleccionar la de la columna de la derecha o escribir directamente leer, espacio, y la siguiente variable que sería B. ¿Listo? Y ahí ya tengo yo las instrucciones de leer los dos números cualesquiera. Cuando pongo una variable A o B o una palabra que va a identificar ese valor, pues van a poder tomar el número que yo le designe posteriormente.
Bien, después viene la asignación. Dice suma igual a A más B. Y aquí tengo a la derecha la opción asignar. O puedo escribirla directamente con ese código. Voy a seleccionarla y ahí aparece, fíjense bien, variable y expresión. En variable vamos a anotar una palabra o una letra, puede ser incluso, que va a almacenar la suma de los otros dos valores. Una palabra que exprese esa suma, pues la palabra suma, por ejemplo, ¿sí? Y ahí la escribo. Y en expresión, pues vamos a escribir precisamente, sustituimos la palabra expresión por aquello que yo voy a sumar. En este caso es la variable A, signo más, la variable B, ¿sí? Y fíjense cómo, aun cuando no está terminada la línea del comando, la línea del algoritmo, me va mandando algunos mensajes de error, que pudiera haber algún error, ¿sí? En caso de que lo hubiera. ¿Qué falta ahora? Pues mostrar el resultado, ¿sí? Para mostrar el resultado nosotros lo podemos hacer con el comando escribir, ¿sí? Porque ese comando me permite enviar un mensaje y mostrar un resultado. Fíjense cómo funciona. Lo seleccionamos y ahí en escribir dice lista de expresiones. Voy a poner entre comillas un breve mensaje que diga la suma es dos puntos, vamos a poner un pequeño espacio y cerrar comillas, ponemos una coma para separar el mensaje y ahora vamos a escribir la variable que almacenó la suma de los números. ¿Cuál es esa variable? Pues la palabra suma, ¿sí? Y ahí está. Y con eso nosotros hemos terminado nuestro algoritmo, ¿sí? Esos pasos que tenemos ahí en el ejemplo de la página 83, ya los tenemos terminados. Vamos a revisarlo de cerca. Aquí está, ¿sí? Le pusimos un número, suma dos números. En el paso número 2 vamos a leer el primer dato, el primer número que voy a sumar. En el paso 3 vamos a leer el segundo. Luego, en el paso número 4, vamos a realizar la suma. Para esto asigno a una palabra, a la palabra suma, precisamente el procedimiento de sumar los datos que leí anteriormente, A más B. Y finalmente envío un mensaje, la suma es, y pongo la variable que almacenó esos datos, esa suma. Fin del algoritmo. Ahora, esto no tiene mucha lógica cuando lo vemos en una lista de esa manera, pero cuando lo ejecutamos, cuando esto se convierte en una aplicación, en un programa, en donde a mí como usuario me va a estar preguntando dos números cualesquiera y me va a mostrar la suma de esos dos números, entonces ya alcanzamos a entender un poquito mejor cómo funciona este asunto de los algoritmos. Entonces, aquí en la barra de herramientas tenemos aquí un botoncito verde. Si se fijan, es como una flechita, como un símbolo de play. Este me permite ejecutar este algoritmo como si fuera un programa. Entonces va a abrir una ventanita en donde me va a pedir A y B, o sea, dos números, y después me va a mostrar la suma de esos dos números. Entonces, vamos a realizar la ejecución. Damos clic en este botoncito verde y se está haciendo la compilación y aquí está. Fíjense bien, ya me está mostrando la ventanita que les mencionaba. Vamos a mover aquí un poquito. Y aquí dice, ejecución iniciada, PCIN ejecutando proceso, suma dos números. Quiere decir que está ejecutando el algoritmo que yo acabo de elaborar. Y tenemos una flechita y un indicador. Ahí es donde me está pidiendo el primer número. Entonces yo voy a poner un número cualquiera. Me voy al teclado y voy a poner el 125. Voy a utilizar la tecla Enter para almacenar ese dato en la variable A y que me pida la siguiente variable. Ahí me está pidiendo el segundo número, entonces vamos a teclear otro numerito. Voy a poner el 147 y al dar Enter
almacena en automático ese dato en la variable B y de inmediato hace la suma y me va a mostrar el resultado. Si ustedes realizan la suma de 125 y 147, tenemos 172. Ese va a ser el resultado que nos va a mostrar. ¿Sale? Entonces le damos Enter y ahí está, 272. Listo. Entonces la suma es 272 y finaliza la ejecución. Entonces, ¿se dieron cuenta cómo funciona? Nosotros podemos volver a verlo. Aquí tenemos la opción de reiniciar. Y otra vez le doy reiniciar y me vuelve a pedir otro número. Ponemos otro número, el que sea. Le damos Enter para que ese número se almacene en la primer variable, que era la variable A. Vamos a ver si lo podemos mostrar el algoritmo. Aquí está, eso es. Entonces tenemos a la izquierda el algoritmo y a la derecha la ejecución. Entonces me pide aquí en el paso 2 leer A. Aquí yo le estoy poniendo 456. Le doy Enter y ahora me está pidiendo leer B, o sea, un número para almacenarlo en la variable B. Yo le pongo el 235. Al darle Enter pasa inmediatamente al número 4. Almacenó ya los datos A y B y realiza la operación, la suma A más B, así de rapidísimo, con un solo Enter y me va a mostrar el resultado. Y ahí está. Me da la suma y finaliza la ejecución. Entonces, de esta forma yo tengo resuelto el primer algoritmo. ¿Listo? Entonces, ahí está ya el ejemplo del primer algoritmo de la página 83. A este algoritmo yo le puedo poner otros textos, otras indicaciones que me vayan mostrando precisamente el procedimiento que vamos a realizar, pero siempre, siempre tenemos que aprender que en un algoritmo la menor cantidad de pasos posibles para resolver el problema es mejor, ¿sí? Si le ponemos adornos, si le ponemos mensajes ahí de bienvenida y de que teclea un número, está bien, es correcto y podemos entenderlo mejor el procedimiento. Pero al final del día, son datos inútiles que no me harían falta para resolver el problema. Ahorita vamos a ver el ejemplo, lo vamos a modificar para que vean todo lo que se le puede ir agregando y vean cómo se va a ir mostrando. Pero básicamente aquí están los datos. Entonces, incluso aquí en pudimos haber omitido el número 3 y ahí pude yo haber puesto los dos. Fíjense bien, vamos a ver. Y esto es tal como está en el ejemplo de la página 83, el primer caso, ¿sí? Se supone que ahí tiene que leer los dos datos. Entonces, en un mismo espacio me va a pedir los dos números. Vamos a ejecutarlo. Y ahí tenemos la ventanita. Sí, fíjense, está el primer dato. Vamos a ponerle 123. Enter. Me pide el segundo. Vamos a poner 258 y me da el resultado. ¿Sí se fijan? Es exactamente lo mismo y yo aquí omití un paso, que siempre a la hora de elaborar algoritmos y diagramas es preferible. Entre menos pasos tengamos y se resuelva el problema, mucho mejor. ¿Listo? Bien, ¿qué sigue ahora? Una vez que yo ya tengo mi algoritmo y que ya lo ejecuté y vi que sí funciona, es hora de elaborar el diagrama de flujo. Y esta aplicación nos lo hace de manera automática, con algunas diferencias en cuanto a los símbolos que utiliza, pero es exactamente lo mismo. Entonces tenemos aquí esta opción, fíjense bien, dibujar diagrama de flujo. Le vamos a dar clic y en automático nos debe aparecer el dibujo de nuestro diagrama. No sé si ya apareció por aquí. Acá está. Tardó un poquito, pero ahí está, fíjense bien. Ahí está nuestro algoritmo, fíjense. Qué bonito quedó. Nos muestra como inicio, como paso 1, el nombre del algoritmo. En el paso 2 nos está leyendo los datos, ahí ve, es cuando me pide los números. En el paso 3 nos da la suma, o es una asignación, está realizando la suma de A más B.
En el siguiente paso nos muestra el resultado y en el último termina. Fin del algoritmo. ¿Listo? Muy bien. Entonces, ahí tenemos nuestro algoritmo concluido y el diagrama de flujo. Por eso es bonita esta aplicación, porque podemos elaborar el algoritmo, comprobar su ejecución, es decir, realizar una corrida para ver que los datos sean correctos, de que esté bien la estructura del algoritmo y que resuelva el problema que yo quería, ¿sí? Y finalmente, una vez que lo comprobamos, ya podemos elaborar el diagrama de flujo. Ahí está. Entonces, vamos a dejarlo por ahí hasta ahora para que no se haga muy extenso el video. En un segundo video les voy a mostrar los otros ejemplos para que vean cómo funcionan en PCI. Listo, entonces es lo que les quería mostrar. Espero que ustedes puedan o tengan la posibilidad de explorar esta aplicación. Si la pueden descargar en sus dispositivos, sobre todo en la computadora, y pueden ir practicando, háganlo. Igual van a encontrar muchos videos tutoriales de esta aplicación muy buenos. Bien, estamos en contacto. Yo les dejo el video y una pequeña actividad para que lo aprovechen. Cualquier duda, pregunta o comentario, saben que estamos a la orden. Mándenos un mensajito y nos ponemos en contacto para cualquier duda que tengan.